La noche anterior a nuestra boda, me dijo que estaba cansado de mí y luego publicó fotos con alguien nuevo. Salí del país sin decir palabra. 10 años de amor borrados en un momento. Pero en Florencia me encontré a mí misma y a un hombre que me enseñó que el amor verdadero no duele. Ahora me casaré con él mientras mi ex me mira desde la multitud. Y esta vez le digo que sí a alguien que nunca me hizo rogar para ser elegida. Hay algo en los cumpleaños que te hace desear que haya magia incluso cuando sabes que no es así. Me senté en el borde de mi tocador perfectamente decorado, observando el suave resplandor de las luces de hadas rebotar en el espejo. Todo fue tal como lo imaginé que sería. Serpentinas en tonos champán apagados, un pastel de esa marca mediocre que en su día fue tan elogiada y un vestido azul claro entallado elegido por un solo motivo. Fue la sombra que una vez dijo que hacía resaltar mis ojos. Se suponía que sería una celebración doble, mi cumpleaños número 28 y nuestro 10º aniversario, un hito, una promesa. Había imaginado velas, risas y el cálido roce de su mano sobre la mía mientras brindábamos por una década de amor. Pero la habitación estaba en silencio, no había pasos, ni golpes en la puerta, solo el sonido de los latidos de mi corazón, que se hacían más fuertes con cada minuto que pasaba. Revisé mi teléfono, 23 horas. Había reservado el salón privado en Arcadia, el mismo lugar donde Brandon y yo fuimos en nuestra primera cita oficial. Un gesto nostálgico que esperaba que le recordara lo lejos que habíamos llegado. Tampoco había vuelto a casa la noche anterior. Dijo que tuvo una reunión con un cliente que duró mucho tiempo. Dijo que me lo compensaría, pero últimamente había que compensarlo todo. Abrí la pequeña caja plateada que estaba en mi tocador. Dentro estaban los gemelos personalizados que había hecho para él, 10 pequeños puntos de diamante alineados sobre el titanio cepillado, uno por cada año que pasamos juntos. Incluso los hice grabar, tú más yo somos 10 años fuertes. Me sentí ridícula con solo leerlo, así que me aferré a la esperanza. Quizás tráfico, quizás sorpresa, quizás algo que no podría explicar pero que perdonaría de todos modos. A las 8:30 me levanté, agarré mi abrigo de la caja y salí. Los tacones que llevaba hicieron un ruido seco al chocar contra el pavimento mientras caminaba hacia el coche. Afuera, la ciudad bullía con la anticipación del fin de semana. En algún lugar, Brandon también estaba allí. Solo necesitaba creer que él estaba en camino hacia mí. Cuando llegué a Arcadia, el gerente me saludó con una sonrisa vacilante. Señorita Hayes, la fiesta ya comenzó en el salón. Parpadeé. ¿Ya empezó? Él asintió. El señor Reed y algunos invitados llegaron hace unos 20 minutos. ¿Quiere que la acompañe? No, dije rápidamente. Yo conozco el camino. Él asintió y desapareció. Seguí el sonido de la música apagada y de las risas. Cada paso estaba cargado de confusión. ¿Por qué Brandon no me había dicho que ya estaba aquí? Sabía que esto iba a ser una sorpresa para él. Llegué al pasillo que conducía al salón privado. La puerta estaba entreabierta lo suficiente para que se filtrara el sonido. Ahora solo es una vieja bruja, dijo la voz de Brandon. Las palabras me dejaron en seco. La risa estalló. No sabes que hoy es su cumpleaños, dijo alguien. Y tu 10º aniversario, añadió otro. Por supuesto que lo sé, respondió Brandon riendo. Simplemente no tengo ganas de verla. A esto le siguió un coro de risas. Tomé aire. Quizás escuché mal. Quizás esto fue una broma de mal gusto. Me acerqué más. Sinceramente, alguien dijo algo confuso. Olivia todavía está buena. Pero Brandon Manitoba, tienes tantas opciones ahora. Oh, por favor, intervino otro, ¿y esa otra? ¿Cómo se llama? Vanessa. Hubo una pausa. Brandon exhaló como si estuviera encendiendo un cigarrillo. Ella todavía está por aquí. Es más interesante que Olivia. No puedo dejarla ir todavía. La risa esta vez fue más fuerte y más borracha. ¿Pero qué pasa si Olivia se entera?, preguntó uno de ellos. Él se burló. ¿Qué va a hacer? Llorar. De todos modos,
Nunca planeé casarme con ella. Eso fue todo. Mi mano se apretó alrededor de la caja en mi palma hasta que me dolió. Se me revolvió el estómago y un cóctel de humillación y desamor se agitó en mis entrañas. Me alejé de la puerta como si hubiera visto un fantasma. O tal vez yo era el fantasma. Una década de mi vida reducida a ruido de fondo en la celebración de otro. Afuera el viento había aumentado. Un escalofrío atravesó mi abrigo como si ni siquiera estuviera allí. Pasé por delante del bar y de la entrada al final de la cuadra. No recordaba a dónde iba. No me importó. Entonces la vi. Salía de un auto negro con un vestido rojo ajustado y tacones de tiras, del brazo de uno de los amigos de Brandon. Su cabello estaba rizado en suaves ondas y su sonrisa era espontánea. Pasó a mi lado como si no existiera. Así, de repente, me volví invisible. Empezó a llover. No tenía paraguas. Me quedé de pie al borde de la acera mientras el agua empapaba mi vestido y mis zapatos. El rímel se corrió por mis mejillas. La caja de plata en mi mano parecía más pesada que ladrillos. Caminé durante horas. Sin destino, sin lógica, solo yo, mi corazón roto y la tormenta. La gente pasaba a mi lado por la acera, algunos preocupados, otros indiferentes. Un taxista me preguntó si necesitaba ayuda. Negué con la cabeza. No pude hablar. Si abría la boca, gritaría. Terminé sentada en un banco de una parada de autobús, afuera de una librería cerrada. Con las manos fuertemente juntas sobre mi regazo, como si estuviera rezando por una respuesta. La lluvia había empapado cada capa de mi ropa. Sentía la piel entumecida, pero me dolía el pecho como si alguien me hubiera tallado desde dentro. No fue solo la traición. Fue darme cuenta de que había desperdiciado 10 años, 10 cumpleaños, 10 navidades, 10 veranos e inviernos, creyendo que el amor significaba esperar, creyendo que si daba lo suficiente, si era lo suficientemente leal, si me sacrificaba lo suficiente, eventualmente sería elegida. Pero yo nunca fui la elección. Yo era el sustituto, la apuesta segura. Me apoyé contra el cristal y me reí, un pequeño sonido roto que me sobresaltó. Entonces lloré, no fuerte ni confusamente, sino completamente en silencio, como si mi alma finalmente hubiera decidido llorar. No le envié ningún mensaje de texto. No llamé. No envié un mensaje exigiendo respuestas, como si ya los tuviera en algún lugar muy profundo dentro de mí. Siempre lo supe. Esto no era una relación. Era un borrador lento. Y esta noche fui yo quien finalmente estuvo dispuesta a admitirlo. Miré la caja plateada que tenía en mi regazo. Mis manos temblaban cuando la abrí una última vez. Los gemelos brillaban bajo la tenue luz de la calle, burlándose de mí con su prístina perfección. 10 diamantes, uno por cada año. Él me hizo creer que yo importaba. Coloqué la caja a mi lado en el banco y la dejé allí. Cuando llegué a casa, la lluvia había disminuido a llovizna. La casa estaba oscura y silenciosa. Brandon ni siquiera se había molestado en regresar. Caminé hasta el dormitorio, me quité el vestido mojado y me paré frente al espejo una vez más. Mi maquillaje se había derretido. Mi cabello estaba enredado. Mis ojos estaban rojos, pero mi mirada, firme. Me quedé mirando mi reflejo durante mucho tiempo. Entonces le susurré, no más. Y por primera vez en 10 años, lo dije en serio. 2 días después de mi cumpleaños número 28, vi a Brandon Reed hacer alarde públicamente de otra mujer como si yo nunca hubiera existido. Su nombre era Vanessa Lynn. Llevaba un lápiz labial rojo y se la llevaba en el brazo como un trofeo, delicada, pulida e increíblemente joven. En la foto, ella sonreía sobre su hombro, con una copa de champán en una mano y la otra apoyada en su pecho. El subtítulo decía, Hacia nuevos comienzos. Estaban en el bar de la azotea del Edén, nuestro lugar. Habían pasado solo 48 horas desde la noche en que me humilló. Han pasado 48 horas desde que se rió de mí por ser una vieja bruja detrás de una puerta rota. Pero allí estaba él,
con la misma camisa que le había comprado la Navidad pasada, brindando por un nuevo capítulo con una chica que todavía pronunciaba Chardena como Chardena. Internet se lo tragó. Sus amigos inundaron la publicación con emojis de fuego, guiños y felicitaciones. Un hombre ascendido. Ella es mucho mejor que Olivia, esta sí te queda bien, conviene para él. Me desplacé por los comentarios mientras estaba sentada en el borde de nuestra cama, la misma cama donde una vez tracé constelaciones en su pecho y susurré sueños en su cuello. Ahora hacía frío, era desconocida, como si estuviera en una habitación de hotel donde alguien más había dormido antes que yo. Un ping. Chat grupal. Nicole, Liv, ¿estás viendo esto? A mí, sí. Nicole, lo voy a matar. Rachel, ¿quieres que envíe a alguien a quemar su edificio? A mí, tentador. Pero no. Déjalo publicar. Déjalo actuar. Lo que más dolió no fue la traición, sino lo fácil que le fue olvidarme. 10 años borrados con una nueva chica en una ronda de la X. En los días siguientes, su relación se convirtió en una actuación cuidadosamente curada. Vanessa publicó selfies en el espejo vistiendo la sudadera de Brandon. Él volvió a publicar sus fotos con subtítulos como Ella es mi pieza y lo que debería haber tenido desde siempre. El hombre que antes olvidaba mi cumpleaños ahora celebraba el de ella con anticipación y con una pulsera Cartier. La llevó a Maldivas, un viaje que yo había pedido durante años. No era el momento adecuado, decía siempre, pero para ella de repente lo era. Peor aún, la gente lo aplaudió por ello. Mi bandeja de entrada estaba llena de susurros. Vaya, debes sentirte fatal. Vanessa es tan fresca y vibrante. ¿Te arrepientes de haber desperdiciado tu mejor momento con él? ¿Arrepentirme? Me lamenté. Hay una diferencia. No estaba enojada. No irrumpí en su oficina ni publiqué historias pasivo-agresivas ni le dije al mundo que era basura. En lugar de eso, entré en nuestro apartamento y comencé a empacar. Nuestro armario del dormitorio albergaba un cementerio de recuerdos, cicatrices que él nunca llevó, álbumes de fotografías que nunca abrió, tarjetas que había escrito, cada una firmada con un corazón en el que solo yo creía. Encontré la caja que había escondido debajo de la cama, la que contenía nuestro álbum de recortes de compromiso. Estaba lleno de recibos de cenas que compartimos, Polaroids de aniversarios y el boleto roto de nuestro primer vuelo a Nueva Orleans. Y en el centro de todo, el catálogo de vestidos de novia que había usado para diseñar el vestido de mis sueños. El verdadero llegó esa noche. Un mensajero llamó a la puerta justo cuando terminaba de doblar la última caja. Me quedé mirando el elegante paquete blanco, atónita. Era el vestido que había pasado 6 meses diseñando. Una mezcla de gasa de seda y tul ilusión con ribetes bordados a lo largo de la cola. Brandon siempre decía que las mentiras le recordaban mi gracia. Yo le creí. Cuando abrí la caja y toqué la delicada tela, no sentí nada, ninguna emoción, ningún dolor, simplemente nada. Fue sorprendente y completamente sin sentido. Me quedé de pie en el centro de la habitación, todavía con mis vaqueros y mi suéter, y la miré fijamente durante 1 minuto entero. Luego cogí las tijeras. El primer corte me pareció mal, casi un sacrilegio. Pero luego el segundo llegó más fácil. Y la tercera tela se desmenuzó como papel. Parecía destrozado con un estallido. Lo corté en tiras hasta que lo único que quedó fue un montón de seda e hilo que ya no tenía futuro. El velo lo quemé, las fotos las tiré, el anillo caminé hacia el balcón, miré hacia la ciudad que me había visto llorar tantas veces y lo arrojé al cielo nocturno como una piedra sobre un acantilado. Cuando volví adentro no lloré. Preparé té y me senté tranquilamente a observar las cenizas de mi eternidad depositarse en la basura. A la mañana siguiente, me miré en el espejo. No era una chica, ni el tal vez de alguien. Solo Olivia Hayes. Cansada, sobria y finalmente lista. Cogí mi teléfono y revisé mis llamadas recientes. Su nombre todavía estaba allí, Profesor Green. Me había llamado hacía 3 meses, ofreciéndome una beca para un máster en Florencia. Me había negado.
Porque Brandon me necesitaba aquí. Porque nos íbamos a casar, porque este era nuestro hogar. Presioné el botón de llamada. Sonó una vez. Olivia, estoy lista para irme, dije simplemente. Silencio, luego un largo suspiro. Bien. Florencia está esperando. No me despedí de nadie. Ni de mis padres. Ni de mis supuestos amigos que todavía festejaban con Brandon. Ni siquiera de Nicole y Rachel. Aún no. Necesitaba que esto fuera mío. Mi salida. Mi escape. Reservé un vuelo para el jueves siguiente. Solo de ida. El día que me fui volvió a llover. Por supuesto que lo hizo. Caminé por la terminal con el único abrigo que me quedaba, la gabardina beige que Brandon siempre decía que me hacía parecer demasiado seria. Ahora me gusta lo serio. Me senté junto a la ventana antes de embarcar, bebiendo café quemado y observando las gotas de lluvia correr unas contra otras sobre el cristal. Por primera vez en 10 años, no tenía un hombre esperando al otro lado. Sin promesas, sin expectativas, sin nadie a quien llamar cuando aterrizara. Y aún así, me sentí ligera, hueca en el mejor sentido, como si alguien finalmente me hubiera sacado la vara, dejándome solo hueso y verdad. Cuando llamaron mi número de vuelo, no lo dudé. Me levanté y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Florencia no se parecía en nada a mi hogar, y eso era exactamente lo que necesitaba. Los edificios llevaban siglos sobre sus espaldas como medallas. Las calles adoquinadas se retorcían con un propósito, llevándome a historias que aún no había vivido. Había algo en el aire, denso con el aroma de café expreso y libros viejos, que me hizo respirar más profundamente y erguirme. Llegué con 2 maletas, una carpeta llena de bocetos y un corazón tan vacío que resonaba cuando me movía demasiado rápido. El profesor Green lo había arreglado todo, una vivienda cerca de la universidad, acceso a mi estudio, incluso una cita semanal con una mujer llamada Lucía que se hacía llamar terapeuta de diseño, lo que sea que eso significara. No luché contra ello. Ya no quería sentir más. Entonces, me dejé consumir por mi trabajo. Los días se convirtieron en noches dentro del estudio. Yo pinté. Yo hice un boceto. Reimaginé cada recuerdo roto como tela e hilo. No revisé mis mensajes. No abrí las redes sociales. Y no dije el nombre de Brandon en voz alta. Ni una sola vez. Pasó un mes. Luego llegó rápidamente diciembre. Las estrechas calles brillaban con luces y adornos colgados entre los edificios de piedra. Los lugareños llevaban bufandas alrededor del cuello y sostenían castañas asadas en conos de papel. Mantuve la cabeza gacha la mayor parte del tiempo hasta que Nicole, bendita sea su alma caótica, me envió una nota de voz con demasiada alegría. No puedes esconderte en Florencia para siempre. Incluso los fantasmas merecen bailar en Navidad. Esa misma tarde, uno de mis compañeros de clase deslizó una invitación en mi cuaderno. Mixer internacional de fin de año. Pequeño Loki. No opcional. Y así me fui. El apartamento estaba situado encima de una librería y olía ligeramente a jengibre y papel viejo. Un pequeño grupo de exalumnos y diseñadores de intercambio se reunía en la cálida sala de estar, bebiendo vino y hablando en una mezcla de italiano, inglés y francés. Me quedé cerca de la ventana, acunando una copa de vino tinto y escuchando la nevada. Debería haberme ido temprano, pero entonces la puerta se abrió con un crujido y él entró. Ethan Walker. El tiempo no lo había arruinado, en todo caso, solo lo había agudizado. La misma mandíbula limpia, el mismo cabello oscuro que siempre caía un poco fuera de lugar. Llevaba un abrigo de color marrón grisáceo y una bufanda negra. Sus botas estaban cubiertas de nieve fresca. Era más alto de lo que recordaba, pero lo que no había cambiado era que el aire a su alrededor imponía un frío silencioso. La habitación se agitó con bajos murmullos. ¿Es que vino el profesor Walker? Él nunca viene a estos. Por supuesto que no lo hacía. Ethan Walker no era el tipo de hombre que hacía apariciones casuales.
Era el prodigio de oro de Florencia, un hombre que se saltaba los grados como si fueran peldaños y lanzó su primera colección cápsula a los 22 años. Ahora enseñaba, aprendía, juzgaba competiciones y se negaba a aceptar estudiantes sin importar cuánto le rogaran. No miró a nadie excepto a mí. Nuestras miradas se cruzaron a través de la habitación y entonces, para sorpresa de todos, él sonrió. Apenas, pero estaba allí. Caminó directamente hacia mí. Olivia Hayes, dijo en voz baja y suave. Ha pasado un tiempo. Parpadeé. Ethan Walker, ¿te acuerdas de mí? Nunca olvido a las personas que me ignoraron en los pasillos de la universidad. Él se rió. No la risa fría y calculada que la gente decía que tenía, sino algo real. No te estaba ignorando. Estaba evitando a todos. Encantador. Estuviste en el seminario del profesor Green, ¿no? Asentí lentamente. Dibujando con acuarelas. Fuiste tú quien ganó la beca de Florencia. Fuiste tú quien debió hacerlo. Hice una pausa. Eso no me lo esperaba. Nos quedamos allí parados por un momento, recuerdos que se entrelazaban silenciosamente entre nosotros. Ethan asintió con la cabeza hacia mi vaso casi vacío. ¿Partida? Miré hacia la puerta y luego volví a mirarlo. Tal vez, a menos que estés planeando iniciar un escándalo hablando con la chica a la que una vez ignoraste en un laboratorio de dibujo. Los escándalos están sobrevalorados. Un silencio. Cómodo esta vez. ¿Quieres que te acompañe a casa?, preguntó. Dudé y luego asentí. Las calles estaban cubiertas de nieve y el aire nos atravesaba los abrigos. Ethan sostenía un paraguas inclinado hacia mí, pero su propio cabello y hombros estaban empapados con copos derretidos. «Eres malo usando paraguas», murmuré. Es difícil caminar uno al lado del otro y mantener la postura correcta. Así que camina más despacio. Se giró hacia mí con una mirada ilegible. Sigues siendo directa. Sigues siendo cautelosa. Es justo. Nos pusimos en marcha. El mundo se había quedado en silencio, tal como ocurre cuando la nieve amortigua el caos. Nuestras botas hacían clic suavemente sobre la piedra y los edificios parecían de alguna manera más suaves bajo el peso del invierno. Me enteré de lo que pasó, dijo finalmente. De regreso a casa. Mis hombros se tensaron. Es una noticia vieja. Lo lamento. No respondí. En lugar de eso, pregunté, ¿qué te trae a una fiesta llena de desconocidos? Se encogió de hombros. Me dijeron que alguien importante estaría allí. ¿Y se presentaron? Sus ojos se encontraron con los míos. Sí. Miré hacia otro lado. Cuando llegamos al patio de mi edificio, me volví hacia él, sin saber qué decir. Pero antes de que pudiera encontrar las palabras, dijo, perdí mi oportunidad cuando teníamos 18 años. Me quedé paralizada. La nieve se le pegaba a las pestañas. Su cabello estaba húmedo. Su bufanda se había soltado, dejando al descubierto el suave pulso de su cuello. ¿Qué? Susurré. Esperé, dijo en voz baja. 10 años. Se me cortó la respiración. En aquel entonces me encontraba ante una elección, Ethan, la brillantez silenciosa que no pude descifrar, o Brandon, encantador, familiar, tonto. Había elegido la comodidad antes que la curiosidad, la seguridad antes que la chispa. Y ahora aquí estábamos, mayores, menos idealistas, pero tal vez más honestos. ¿Te gustaría venir?, pedí suavemente. Dudó durante medio segundo, luego se quitó el paraguas y me siguió a través de la puerta del patio. La nieve continuaba cayendo detrás de nosotros. Pero por primera vez en años, no tenía frío. El apartamento estaba en silencio cuando entramos, el tipo de silencio que no pide ser roto. Ethan estaba de pie en la puerta, sacándose la nieve de las mangas del abrigo, mientras yo me movía instintivamente hacia la pequeña cocina. Mis dedos trabajaban en piloto automático, hirviendo agua, agarrando 2 tazas desiguales,
abriendo la lata de té de manzanilla que había comprado la semana anterior pero que nunca había usado. No le pregunté si quería azúcar. No pregunté nada. No necesitábamos llenar el silencio. Aún no. Le entregué la taza. La tomó con cuidado, y las yemas de sus dedos rozaron las mías. Incluso ese pequeño toque envió un zumbido eléctrico debajo de mi piel. Nos quedamos cerca de la ventana, la única luz provenía de la pequeña lámpara de mi escritorio, que cubría la habitación con una suave neblina ámbar. Tomó un sorbo. Hace demasiado calor, murmuró. Sonreí débilmente. Siempre te quemabas la lengua en la universidad. Siempre traía servilletas extra por si acaso. Nos reímos y por un segundo volvimos a tener 18 años, pero sin ese optimismo ingenuo, sin la creencia de que el amor era simple, fácil o garantizado. ¿Por qué no hablábamos entonces?, pregunté en voz baja. Isen no me miró. Porque tú lo elegiste, exhalé. Brandon, claro. No sabía lo que hacía, dije. Era ruidoso, encantador. Hacía que todo pareciera fácil y yo hacía que todo pareciera difícil. Tú hacías que todo pareciera real. Finalmente se giró hacia mí, en la penumbra, sus ojos parecían más tiernos de lo que los había visto nunca. Eras la chica que siempre terminaba sus bocetos temprano, dijo. Yo era el chico que se quedaba despierto toda la noche criticando los míos. Nunca cuestionabas nada, dije, ladeando la cabeza. Eras un genio. Estaba aterrorizada. Parpadeé. ¿De qué? No respondió de inmediato. Luego, lentamente, dijo, de querer algo que no podía tener. Bajé la mirada hacia mi té, observando el vapor que se rizaba como señales de humo de un fuego que nunca se apagaba. No elegí a Brandon porque fuera mejor, dije. Lo elegí porque pensaba que el amor debía ser ruidoso. Gritó más fuerte. Y ahora me doy cuenta de que el silencio puede ser más seguro. Dejó su taza en el alféizar de la ventana y dio un paso lento hacia mí. Todavía no lo ha superado, dijo en voz baja. No, admití, pero ya casi lo logro. Silencio de nuevo. Tensión, de esas que tensan el aire, estrechan la habitación, hacen que todo duela un poco más. Y entonces me incliné. Lo suficiente para que lo sintiera, para saberlo, para darle tiempo a apartarse. Pero no lo hizo. Nuestros labios se encontraron suavemente. Sin fuegos artificiales, sin jadeos, solo calidez, reconocimiento, liberación. Era el tipo de beso que no exigía nada pero que ya lo había dicho todo. Todo. Había pasado 10 años siendo la segunda opción de alguien. Esto se sentía como el comienzo de algo. Más tarde, mientras yacíamos enredados en mis sábanas, con la ropa tirada en un reguero perezoso por el suelo, miré al techo e intenté respirar como si esto fuera normal. No lo era. Isen yacía a mi lado, con un brazo doblado tras la cabeza y el otro dibujando círculos suaves en mi espalda. Me giré de lado. ¿Vas a preguntar si me arrepiento? No. Pero te lo estás preguntando. No respondió, así que susurré. Cuando tenía 18 años, me paré en una bifurcación del camino. Tú eres él. Elegí mal. Elegiste lo seguro, corrigió. Elegí por miedo. Se giró hacia mí, apoyándose en un codo. ¿Y ahora qué es esto? ¿Venganza? ¿Una distracción? Lo miré a los ojos. Quizás solo quiero saber, dije. ¿Qué habría pasado si te hubiera elegido? No es justo, murmuró. No, acepté. Pero es sincero. Guardó silencio un largo momento, luego, en voz baja, ¿te irás otra vez? No lo sé. Asintió como si ya hubiera aceptado que yo era un sueño temporal, que tal vez esto no era para siempre. Pero justo entonces, algo cambió en mí. La chica que había esperado a que Brandon cambiara se había ido. La mujer que estaba aquí ahora no persiguió. No se conformó. Ella eligió. Busqué su mano bajo la manta,
Entrelacé mis dedos con los suyos y pegué mi frente a la suya. Ya no somos niños, susurré. Intentemos esto. Su respiración se entrecortó. Me atrajo hacia sí. Sin palabras, sin promesas. Solo dos personas finalmente enfrentando la verdad. Y por primera vez en una década, no me sentí como un error. Me sentí como una elección. De vuelta a casa, Brandon Reed se estaba desmoronando y nadie podía detenerlo. Todavía sonreía a las cámaras, todavía vestía trajes de diseñador, llegaba a las fiestas del brazo de Vanessa y publicaba fotos seleccionadas de branches y salas de juntas como si nada hubiera cambiado. Pero bajo esa apariencia formal, algo se había agrietado, y las grietas se agrandaban. Ahora bebía más, no socialmente, sino habitualmente. Whisky en el café, vino en el almuerzo, tequila cuando la sala se quedaba demasiado silenciosa. Se reía demasiado fuerte de los chistes que no tenían gracia y les gritaba a los camareros por traer el agua equivocada. Vanessa lo notó primero. Al principio lo ignoró. Trabajaba demasiado. Extrañaba a Olivia. No era ciega. Pero Brandon era Brandon. Siempre se recuperaba. Hasta el día que ella llegó a casa y lo encontró sentado en el suelo de la habitación de invitados, rodeado de fotos antiguas. Fotos mías. Las sacó de una caja que creía haber llevado conmigo. Las de nuestro viaje a San Francisco. Las fotos de compromiso que nos hicimos justo antes de que todo se derrumbara. Incluso la selfie borrosa que me tomé en la cama una mañana cuando él aún dormía. La que una vez afirmó que era su foto favorita de nosotros. Vanessa se había quedado paralizada en la puerta, con la voz temblorosa. ¿Por qué todavía tienes esto? Brandon ni siquiera levantó la vista. Porque va a volver. Te bloqueó. Está sensible. Se calmará. Han pasado meses. Solo necesita tiempo. Vanessa no discutió después de eso. Simplemente se dio la vuelta, empacó sus cosas y se fue. Su silencio decía lo que su orgullo se negaba a decir. Brandon no la persiguió. No porque no le importara, sino porque apenas notó que se había ido. Mientras tanto, yo empezaba a respirar de nuevo. Florencia se había convertido en mi hogar de una manera que nunca esperé. Mis días estaban llenos, no solo de trabajo, sino de color, de ritmo, de significado. Isen y yo compartíamos una alegría silenciosa. No nos precipitábamos en declaraciones ni trazábamos plazos. Trabajábamos codo con codo, comíamos juntos en un pequeño restaurante, debatíamos sobre texturas de telas como generales de guerra y, a veces, nos sentábamos en un silencio que no se sentía incómodo, solo merecido. Él no me presionó. Yo no fingí. Simplemente éramos, y eso era suficiente. A veces, de madrugada, antes de que la ciudad se despertara, me despertaba y lo encontraba dormido a mi lado. Una mano sobre mi cintura, su respiración firme contra mi nuca. Lo observaba un momento y me preguntaba cómo había confundido el caos con el amor. Brandon había sido una tormenta. Isen era un refugio. Pero en esa tormenta, Brandon daba vueltas. Empezó a aparecer sin avisar en los apartamentos de sus amigos, buscando a gente que aún no hubiera bloqueado su número. Cuando abrían la puerta, lo encontraban agarrando una botella medio vacía y murmurando algo sobre el destino, sobre la traición, sobre cómo ella acabaría viéndolo. Sus amigos, los que antes lo animaban, se reían de sus chistes sobre Olivia. Ahora suspiraban e intercambiaban miradas cansadas a sus espaldas. Tío, necesitas ayuda. No va a volver. La perdiste. Solo acéptalo. Brandon sonreía y luego decía lo mismo cada vez. Ella sigue siendo mía. Ya verás. Una noche, se emborrachó más de lo habitual. Estaba en casa de Dererick, el último amigo que aún no lo había echado. Estaban sentados viendo un viejo partido de baloncesto universitario cuando Brandon entró a trompicones en la cocina, tropezó en el umbral y se estrelló contra la encimera. Un vaso se hizo añicos, y algo dentro de él también. Agarró un trozo de cristal roto y se lo pasó por el antebrazo sin pestañear.
La sangre goteaba sobre el mármol. Roja. Dererick maldijo y corrió hacia él. ¿Qué demonios, tío? Brandon parpadeó al ver la herida como si le sorprendiera. Duele menos que ella. Le vendaron el brazo, llamaron al médico de cabecera e intentaron calmarlo, pero Brandon ya no escuchaba. Cogió su teléfono, temblando. Te bloqueó, ¿recuerdas?, dijo Dererick en voz baja. Brandon gruñó. Usa el tuyo. Dererick dudó, luego suspiró y se lo entregó. Si contesta, me debes un teléfono nuevo. La llamada se conectó. Estaba de pie en el balcón de nuestro apartamento en Florencia, viendo la nieve caer en suaves espirales sobre los tejados. Ethan estaba dentro arreglando flores descuidadamente para nuestra pequeña maceta en el alféizar. Le había dicho que eran falsas. Insistió en que no. Ahora intentaba revivir tulipanes de plástico con agua tibia. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Normalmente no contestaría, pero algo me hizo contestar. Hola. Hubo una pausa. Baf. Luego una voz que no había oído en meses. Una voz que una vez me aceleró el corazón. Olivia. No hablé. Por favor, dijo Brandon, la he cagado. Sé que la he cagado, pero no estoy bien. No estoy comiendo. No estoy durmiendo. Cerré los ojos. No tienes que decir nada. Continuó, ahora desesperado. Solo dime que volverás a casa. Solo vuelve y háblame. Otra voz lo interrumpió. Firme. Constante. Ven. No va a volver. Parpadeé. ¿Quién demonios eres tú?, espetó Brandon. Soy Ethan, dijo simplemente. Y ahora es mía. Silencio. Casi pude oír la respiración de Brandon al otro lado de la línea, y luego un rugido. Bastardo. Lanzó una serie de maldiciones tan viles que tuve que apartarme de la barandilla. Ethan terminó la llamada sin decir otra palabra. Cuando me volví hacia él, vi la preocupación en sus ojos. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí lentamente. No ha terminado. Ethan no discutió porque él también lo sabía. De vuelta en ese oscuro apartamento, Brandon estaba temblando. Arrojó el teléfono de Dererick contra la pared y se hizo añicos. Se volvió hacia la sala de rostros atónitos y dijo una cosa. Voy a recuperarla. Su voz ya no sonaba lastimera. Era peligrosa porque hombres como Brandon no podían soportar perder, especialmente ante alguien que pensaban que siempre los esperaría. Y yo, la chica que una vez había construido todo su mundo alrededor de él, ya no estaba esperando. Se supone que las bodas deben ser alegres, sagradas, intocables. No tuve ese lujo, pero sí algo mejor, claridad. Nuestra boda en Florencia no fue grandiosa. No hubo arcos florales dramáticos ni coros de catedral. Fue íntima, en un patio con jardín escondido detrás de una pequeña villa, decorado con luces blancas y risas cálidas. Sin familia, sin cámaras, solo la gente que me había visto en mi peor momento y se quedó de todos modos. Diseñé mi propio vestido, no porque quisiera demostrar algo, sino porque sabía exactamente cómo quería sentirme, fuerte, limpia, honesta. Sin encaje, sin corsés, solo seda blanca suave que se curvaba como el perdón y se movía como la libertad. Ethan diseñó nuestros anillos, bandas de platino limpias con líneas entrelazadas en el centro. 2 caminos, una dirección, dijo al colocar la caja en mi mano. Sus ojos temblaban. Lo besé entonces, no porque fuera romántico, sino porque él me había devuelto mi elección, y yo lo estaba eligiendo a él. Los invitados se reunieron en silenciosa anticipación mientras el sol se ponía detrás del techo de tejas de la villa. Ethan estaba de pie en el altar con un traje azul marino intenso que combinaba con el brillo de sus ojos cuando me miró. Sus dedos se crisparon a sus costados y sus hombros se enderezaron. Pero yo sabía que la calma era una actuación. Estaba nervioso porque me amaba. El sacerdote se aclaró la garganta. Tú, Ethan Walker,
¿Aceptas a esta mujer? Lo haré, dijo antes de que el sacerdote pudiera terminar. La multitud rió suavemente. A Isen no le importó. Su mirada estaba fija en mí, firme y agitada. El sacerdote sonrió y se volvió hacia mí. ¿Y tú, Olivia Hayes, aceptas a este hombre? La puerta se abrió de golpe. Detengan esto. Jadeos. Un grito agudo. Alguien dejó caer una copa de vino y luego hubo silencio, salvo por el sonido de unos pasos pesados raspando el adoquín. Brandon, despeinado, con las mangas arremangadas hasta la mitad, un ramo en una mano y una familiar caja de terciopelo rojo en la otra. La misma caja que había tirado aquella noche lluviosa después de mi cumpleaños. La encontré, dijo sin aliento. Olivia, la encontré. Mi garganta se cerró. Mis dedos apretaron aún más fuerte el ramo. Me deshice de ella, continuó, dando un paso adelante. Vanessa, la bebida, las mentiras. Se acabó. Limpié todo. Lo arreglé. Podemos empezar de nuevo. Isen dio un paso adelante instintivamente. Brandon levantó una mano. No estoy aquí para pelear. Isen no se movió. Brandon se volvió hacia mí con los ojos brillantes. Me quedé despierto todas las noches pensando en ti. Esperé, Liv. Se lo dije a todo el mundo. Les dije que volverías. Te equivocaste, dije en voz baja. Parpadeó. Ahora mismo estás confundida, intentó de nuevo. Él no soy yo. No sabes lo que estás haciendo. Tú y yo fuimos todo durante 10 años. Lo eras todo para ti, respondí. Yo solo era un sustituto. El rostro de Brandon se contrajo. Te extrañé, susurró. Entonces no debiste haberme dejado llorando bajo la lluvia en mi cumpleaños. Se acercó. Isen se movió con él y, de repente, la tensión se quebró como un rayo. Atrás, espetó Brandon. Esto es entre nosotros. Isen no habló, pero la mirada en sus ojos fue suficiente. ¿Crees que ganaste? Se burló Brandon. ¿Crees que porque está sola y huye de su pasado, se quedará contigo? Eso fue todo. Isen se abalanzó. Brandon lo empujó primero y, en segundos, los puños volaban. Los invitados gritaron. Las sillas se estrellaron contra el suelo. El sacerdote se tambaleó hacia atrás horrorizado cuando Isen derribó a Brandon contra las piedras, golpeándolo con tanta fuerza que le hizo sangrar. La abandonaste, rugió Isen. No puedes aparecer ahora. Brandon lanzó un puñetazo que golpeó la mandíbula de Isen. La pelea se convirtió en una espiral de desesperación y rabia hasta que di un paso adelante. ¡Alto! Extendí la mano, no para separarlos, sino para revelar la verdad. Mi palma se posó sobre mi estómago y todo se detuvo. Todo el patio se congeló. Isen se puso de pie de un salto, con sangre en los nudillos, respirando con dificultad. Brandon se incorporó lentamente, con la camisa rasgada y el labio sangrando. Y ambos hombres me miraron fijamente. Es de Isen, susurré. Brandon tragó saliva. Estás embarazada, dijo con la voz quebrada. Sí. No respondí más. No hacía falta. Isen se acercó a mí lentamente, como si temiera que desapareciera. No me lo dijiste, dijo con la voz temblorosa. No lo supe hasta la semana pasada. Él parecía aturdido. No estoy enojado, solo aturdido, y luego sonrió. Brandon, por otro lado, parecía como si alguien le hubiera arrancado el corazón del pecho. Vas a tener un hijo suyo, dijo rotundamente. Asentí de nuevo. Te esperé 10 años, susurró. Te lo di todo. Tú me diste dolor, respondí. Y te amé de todos modos durante una década, Brandon. Me aferré a ti cuando tú no. Te perdoné cuando no lo merecías. Y me hiciste quedar como una tonta. Pero solo me tomó 2 meses volver a enamorarme, dije, volviéndome hacia Isen. Porque, por una vez, no estaba rogando que me eligieran. Brandon se quedó aturdido.
¿No lo dices en serio? Sí. Miró a su alrededor. Todos lo observaban. Todos habían oído. La chica que una vez fue suya, ahora erguida con un vestido de seda, un anillo en el dedo, un niño en su vientre que no era suyo, la chica que él pensó que esperaría para siempre, se había marchado. El sacerdote dudó, como si debiéramos continuar. Respiré hondo. Me alicé el vestido y miré a Isen a los ojos. Sí, quiero. Isen entreabrió la boca, soltó un suspiro muy suave y susurró, yo también. El sacerdote tropezó con el resto. Nos besamos y los invitados vitorearon, excepto uno. Brandon se quedó congelado en su lugar, con los hombros hundidos, la mirada vacía. Cuando volví a mirar, una última vez, él seguía allí, sosteniendo la caja roja con ambas manos como si aún pudiera significar algo. No era así, y yo ya no pretendía fingir que lo había hecho. Siempre pensé que soltarme sería como fuego, como rabia, como un portazo tan fuerte que resonaría en cada año que desperdicié. Pero al final, fue como un susurro, como un suspiro, como cerrar un libro. Finalmente lo superé. La boda pasó y con ella el caos. Florencia volvió a su ritmo tranquilo. Espresso por las mañanas, lluvia por las tardes, luz dorada filtrándose a través de las cortinas al anochecer. Isen y yo nos sumergimos de nuevo en la vida que estábamos construyendo. Más despacio ahora, más pausado. Hablamos de todo, el bebé, la colección que estaba preparando, su próxima mentoría en el estudio. Pero también dejamos de hablar de algunas cosas, como Brandon, como esa caja de terciopelo rojo arruinada. No lo necesitábamos. Ese capítulo se había escrito solo hasta su fin. Pasé las mañanas dibujando, con las manos más firmes que nunca. Mis líneas tenían un propósito ahora, no para impresionar a nadie, no para ganar aprobación, sino para expresar. Mis diseños ya no buscaban elogios masculinos. Eran míos. Isen se sentaba frente a mí en nuestro largo escritorio compartido, a veces fingiendo criticar mi paleta de colores, a veces mirándome de reojo como si aún no pudiera creer que yo fuera suya. Los viernes, comíamos pasta con los dedos mientras veíamos documentales de diseño y discutíamos sobre qué siluetas envejecían peor. Él juraba que era el peplum. Yo no estaba de acuerdo. Era tranquilo y real, y nada como la vida que había conocido antes. El embarazo lo hizo todo más nítido. Tenía más hambre, más sueño, era más lenta, pero más consciente de mi cuerpo que nunca, de lo que significaba cultivar la vida, de lo que significaba protegerla. No me sentía como una diosa resplandeciente, más bien como una tortuga hinchada con cambios de humor. Carol Ethan me trataba como si estuviera tallada en la luz de las estrellas. Cocinaba, limpiaba, buscaba en Google cada antojo que mencionaba de pasada. Leía libros para padres en la cama, murmurando en voz alta hechos que fingía ignorar solo para escuchar su propia voz. ¿Sabes? Dijo una noche, el bebé ya nos oye. Ah, sí. Bromeé. ¿Y qué diálogo tan brillante le estamos ofreciendo? Sobre todo, me disculpaba por haber regado las hierbas de más sin querer. Nos reímos y me sentí segura. Unas semanas después de la boda, sonó el teléfono. El nombre en la pantalla me hizo reflexionar, Jarek, el viejo amigo de Brandon, uno de los últimos que no lo había bloqueado. No contesté enseguida, pero algo dentro de mí, una curiosidad cansada, presionó a aceptar. Olivia. Su voz era cautelosa, vacilante, como si no estuviera seguro de a quién había contactado. Sí, es Brandon. Dijo que estuvo hospitalizado, intoxicado con alcohol, con cortes autoinfligidos. Ahora está estable, pero fue grave. Muy grave. No hablé. No sentí rabia ni miedo ni nada agudo. Solo silencio. No dejaba de decir tu nombre. Derek añadió, incluso inconsciente. Así que no dije nada. Mira, no llamo para hacerte sentir culpable ni nada, dijo. Pensé que querrías saberlo, eso es todo. Asentí, aunque no podía verme. Hola, dije. Gracias por llamar. Luego colgué.
Isen me encontró en el balcón unos minutos después, envuelta en un chal, mientras mi té se enfriaba en la barandilla. No preguntó. No presionó. Simplemente me tomó de la mano y se quedó a mi lado, con la mirada fija en la ciudad. ¿Qué ves cuando miras Florencia? Pregunté después de un rato. Lo consideró. Piedra, cielo y 1000 cosas aún por construir. Me incliné hacia él. Bien, susurré, porque ya no quiero mirar atrás. Más tarde esa noche, mientras Isen dormía, me senté a la mesa de la cocina con un bolígrafo y una hoja en blanco. No escribí porque extrañaba a Brandon. Escribí porque había cosas que nunca había dicho. Y ahora no necesitaba decirlas en voz alta. Solo necesitaba soltarlas. Querido Brandon, durante años pensé que el amor era lo que teníamos. Desordenado, fuerte, cruel a veces, pero siempre ardiente. Pensé que si escuchaba lo suficiente, si me quedaba el tiempo suficiente, significaría algo. Pero no fue así. El amor no es sufrimiento. No es silencio cuando lloras ni disculpas solo cuando alguien se va. No es la esperanza de que mañana sea diferente. No te odio. No quiero venganza. Solo quiero paz. Y por fin la tengo. Espero que algún día tú también la tengas. Adiós. No lo firmé. No lo envié por correo. Lo doblé una vez, lo guardé en un cajón y lo dejé allí, escondido entre hilos sueltos y recibos viejos con las otras cosas que ya no me servían. Esa noche, me acosté con el brazo de Isen sobre mi vientre y su aliento suave contra mi hombro. No pensé en la década que había perdido. Pensé en la vida que estaba construyendo, el hombre a mi lado, la mujer en la que me había convertido. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin soñar con el pasado porque por fin lo había dejado ir. Había risa en el aire, no de esas que disimulan la tensión o intentan remediar el dolor. Risa de verdad, alegría profunda y relajada, y era mía. Mis mañanas empezaban con la cálida luz del sol derramándose sobre las sábanas blancas, el aroma a pan recién hecho que llegaba de la calle y el grito ocasional del vendedor al otro lado de la plaza discutiendo por naranjas. Florencia tenía su ritmo, y de alguna manera yo me había convertido en parte de él. Isen ya estaba en la cocina, fingiendo ser barista otra vez. Dime, me dijo con la mayor seriedad una mañana, ¿cuál es el tono emocional de tu capuchino de hoy? Confianza tranquila, dije, frotándome la barriga con un toque de canela. Arqueó una ceja. Tan parecido a ti, pero con espuma. Exactamente. Nos habíamos vuelto tan buenos en esto de vivir, en esto de amar, que a veces me sorprendía riéndome sin motivo alguno. Simplemente porque la alegría, resulta, no necesita invitación. A veces aparece en calcetines desparejados y salsa de pasta untada en la mejilla de tu novio. Corrección, esposo. Sí, esta vez nos casamos como es debido. Firmamos los papeles, redujimos el tamaño de los anillos, una barriguita de embarazo presente y justificada. Solo quedamos nosotros, un juzgado, un ramo que Isen había hecho con flores que, según él, no había matado, y un juez italiano muy confundido que tuvo que hacer una pausa a mitad de los votos porque Isen intentó hacer un juego de palabras. Yo, Ethan Walker, te acepto, Olivia Hayes, para amarte y apreciarte, para dibujar contigo y para sufrir el montaje de muebles de IKEA. Señor, dijo el juez, levantando la mano, por favor, solo votos legales. Apenas logramos terminar el resto sin resoplar. Después, almorzamos en un pequeño restaurante donde el chef me confundió con una actriz local y nos dio tiramisú gratis. No lo corregí. Isen nunca dejó que lo olvidara. Mi esposa, decía dramáticamente. La estrella internacional de la crème brûlée y la alta costura. Mi colección de moda se lanzó en primavera. Se llamaba Recuperada. Una mezcla de diseños minimalistas con sutiles bordados en forma de cosas. Manos cerradas, estrellas suaves, líneas rotas remendadas con hilo de oro. Se agotó en 3 semanas. Isen se atribuyó todo el mérito, obviamente. Es mi influencia, decía, repanchingándose dramáticamente en el sofá mientras yo ponía los ojos en blanco.
La musa detrás de la locura. Tú eres quien encogió mis pantalones en la secadora, le recordaba. Exactamente. La inspiración llega de todas las formas. Bromeábamos, jugábamos, nos besábamos en los pasillos del supermercado y bailábamos descalzos en el estudio. Algunos días eran más lentos que otros, algunos más agotadores. Después de todo, estaba desarrollando una pequeña humana. Pero a pesar de todo, Isen nunca me soltó la mano. Literalmente, con 7 meses de embarazo, me contoneaba. Él lo llamaba deslizarse con dignidad. No me trates con condescendencia, gruñí una tarde, intentando agacharme y recoger mi bolígrafo. Él entró como un caballero, dramáticamente, por supuesto, recogiéndolo y arrodillándose a mis pies. Estoy a tu servicio, oh reina andante, le arrojé una almohada a la cabeza. Señorita se rió. Su Majestad, creo que la puntería real está errada. Espere a que recupere los tobillos, murmuré. Él sonrió. Valió la pena la espera. El baby shower fue un borrón de colores suaves y un pastel aún más suave. Los amigos volaron desde todas partes. Nicole lloró cuando me vio. Rachel casi abordó a Isen cuando él sacó unas galletas personalizadas con forma de pequeños cuadernos de dibujo. Todo el mundo seguía adivinando el sexo del bebé. No se lo habíamos dicho a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Isen dijo que fue el mejor tipo de sorpresa. La vida ya te ha lanzado todos los giros posibles de la trama. Él dijo, dejemos que este sea dulce. Recibimos regalos de bebé envueltos en tonos neutros, patuquitos, mantas hechas a mano, un mono que decía diseñador en formación. Isen lo enmarcó. Por supuesto que lo hizo. A las 3 a.m. de un jueves, entré en trabajo de parto. Le di un puñetazo a Isen para despertarlo. ¿Hospital? ¿Ya silbé? Gimió. Creí que le gustaba al bebé. Les gustas mucho, dije, agarrándome a la cabecera. Simplemente no les gusta quedarse dentro de mi caja torácica. Saltó de la cama tan rápido que olvidó los pantalones. Llegamos al hospital con 36 minutos de sobra. No voy a mentir, el parto no fue mágico. Juro que grité. Quizás hubiera amenazado con dejar a Isen si alguna vez volvía a lucir engreído. Él nunca dejó de tomar mi mano. Y cuando por fin oí el primer grito, pequeño, agudo, vivo, me derrumbé por completo. Isen me besó la frente, con lágrimas deslizándose por su mejilla, y susurró, ya están aquí. La llamamos Lily, por mi flor favorita. Y porque floreció al final de un invierno larguísimo. La primera vez que la sostuve, todo en mi interior se quedó en silencio. No entumecido, no como antes, simplemente completamente completo. Tenía mi nariz, los ojos de Isen, un pequeño surco entre las cejas que la hacía parecer eternamente indiferente. Eso lo heredó de ti, dijo Isen, mirándola como si tuviera el universo en sus manos. No, su gusto por los hombres lo heredó de mí, bromeé. La pobre niña está condenada. Me besó la sien. Entonces tiene más suerte de la que creí. La trajimos a casa una semana después. Isen intentó armar la cuna. No salió bien. Ikea es el jefe final de la paternidad, murmuró, sosteniendo un tornillo extra como si fuera un ataque personal. Me reí tanto que lloré. Y entonces Lily lloró. Y entonces todos lloramos. Pero era el ruido más feliz del mundo. Una noche, mientras Lily dormía acurrucada en mis brazos y Isen dormitaba en el sofá, me senté sola en el balcón con una manta sobre los hombros. Florencia brillaba bajo las estrellas. Las farolas parpadeaban como susurros. Los tejados se curvaban como brazos que sostenían la ciudad en una cuna. Pensé en donde había empezado. La chica que esperaba a un hombre para que volviera a casa. La mujer que huyó bajo la lluvia. Y la madre que ahora estaba sentada aquí sosteniendo el futuro. No necesitaba venganza. No necesitaba un cierre. Necesitaba amor y lo encontré no en alguien que me salvara, sino en alguien que estuviera a mi lado mientras yo me salvaba.
Pensaron que estaría rota para siempre, pero solo necesitaba un nuevo comienzo y la mano derecha para sostener el resto de mi vida.